por supuesto la economía sigue en el epicentro de la preocupación, los temas de abastecimiento, la inflación, la hiperinflación, el hecho de que, bueno, tenemos problemas de demanda, mucha demanda de productos, poca oferta, pero también va a llegar un momento en que la propia demanda se va a ver afectada por la inflación, la capacidad de compra. Hemos visto cómo han venido escalando los precios de muchos productos, ¿no? Sí, es un cuadro macroeconómico difícil, bien complejo. Uno de los más complejos de los últimos años, pero hay una explicación que es objetiva y que escapa del alcance y del control del gobierno. Y es el impacto que ha tenido la caída brutal de los precios del petróleo. Y eso es bueno recordárselo a la gente, porque el pueblo, los actores sociales, tienen que desenvolverse en medio de un contexto que puede ser positivo o negativo, pero tienen que entenderlo para poder tomar sus conclusiones, para poder involucrarse en sus soluciones y sobre todo para que cuando analicen y lleguen a alguna conclusión, alguna definición, en función de la evaluación de la gestión pública, puedan tener pues un conjunto de criterios objetivos, libre de manipulación. Los precios del petróleo. Recordando, los ingresos por concepto de divisa que percibe el país se explican en un 96% por la vía de las exportaciones petroleras. 96%, casi el 100%. Ese ha sido un rasgo sistemático, permanente, de la economía venezolana, que ha sido una economía petrolera desde el siglo XX, de los años 20 del siglo pasado. Este ingreso del petróleo se derrumbó, se desplomó, cayó en más de 70% en un poquito más de un año y medio. ¿Qué puede hacer una economía que pierde de una manera tan abrupta y de una manera tan dramática su fuente fundamental de divisas, que es dependiente a su vez de las importaciones, no de ahora, desde hace mucho tiempo se ha venido hablando y estudiando ese caso? Y, por supuesto, eso también es un ingreso fundamental para el desarrollo de la economía interna, más allá de la disponibilidad o no de divisas. Tiene que haber un trauma, tiene que haber un estremecimiento, y ese estremecimiento se está viendo en estos términos. Esto hay que agregarle otra cosa. No se sabía que eso venía, no se tomaron previsiones. ¿Por qué? Y eso lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué no se apuntaló un modelo económico basado en la diversificación de los ingresos, de la producción, digamos, por qué no se atacó el rentismo a tiempo? Ese es un planteamiento, el rentismo. Ese es un planteamiento muy viejo, del siglo pasado, la idea de sembrar el petróleo. Y con la siembra del petróleo, desarrollar las fuerzas productivas, diversificar la economía, diversificar la fuente de divisas. Eso no se hizo en el siglo XX. Por cierto, los responsables de que eso no se hayan hecho en el siglo XX gobernaron 40 años este país, 40, no 17 como nosotros, 40. Y fueron responsables por la mayor crisis, muy superior a la que estamos viviendo en este momento. ¿Cuántos arbolitos de petróleo se sembraron de hace 17 años para acá? Y a eso voy. Entonces, eso no se hizo en el siglo XX y tampoco lo hemos hecho en el siglo XXI. Y no lo hemos hecho por diferentes motivos. Podemos mencionar, los actores económicos llamados a desarrollar ese proyecto no estaban en capacidad de hacerlo. Sectores económicos que vivían siempre de la renta petrolera, que aumentó de una manera muy importante en estos 17 años como resultado de la política de soberanía petrolera del presidente Chávez y después del presidente Nicolás Maduro. Eso adormeció cualquier posibilidad de desarrollar fuentes alternativas al petróleo, porque tenías esa fuente muy nutrida, por cierto, número uno. Número dos, la inestabilidad política que tenía en importantísimos actores económicos un motor fundamental. Es decir, actores económicos que no estaban pendientes de invertir, de desarrollar sus proyectos productivos, sino de desestabilizar económicamente. Ahí está el golpe de Estado perpetrado por diferentes factores. En la cabeza de esos factores, el jefe de Fede Cámara, que es la principal cúpula empresarial de este país. Era prácticamente imposible. Nosotros también hemos cometido errores, no los voy a negar. Y en este escenario, cuando se presenta esta crisis, que es a su vez la crisis de un modelo, que por cierto no es el modelo socialista, muchos por allí dicen el mayor disparate que hemos escuchado, que lo que está en crisis es el modelo socialista. No, lo que está en crisis es el modelo rentista, el modelo dependiente y el modelo capitalista que heredamos nosotros del pasado. También
acúsenos, gobierno de para Chávez. finalizar la idea, acúsenos quizás de que no lo hemos transformado. Y nosotros explicaremos por qué no lo hemos podido transformar y haremos también nuestra cuota de autocrítica y también presentaremos una propuesta. Por cierto, dentro de las fuerzas políticas que hacen vida en el país, la única que ha presentado una propuesta para transformar este modelo económico absolutamente agotado, y creo que ahí conseguimos todo, es el chavismo. Y no solamente ha presentado un programa, sino que está trabajando en función de ese programa. Y más aún, ha abierto un amplísimo espacio para el diálogo, la discusión, la formulación de políticas económicas con importantísimos sectores del sector privado. Son la llamada, es el famoso Consejo Nacional de Economía Productiva, que dirige con extraordinaria capacidad política el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, y donde participan de diferentes maneras decenas de miles de empresarios pequeños, medianos y grandes, dispuestos a trabajar por este país. Pero hay algunos empresarios, Vladimir, que le rehuyen a esa responsabilidad y en lugar de involucrarse acá, están impulsando una política de desestabilización que va en sintonía, número uno. ¿Quiénes son esos empresarios? Bueno, ahí están los de la Polar. ¿Por qué? Cuando arrancaron los motores, bueno, le deberías preguntar tú a él por qué. O sea, ¿por qué? O sea, ¿en qué se traduce la desestabilización de la Polar? Mira, cuando arrancaron los motores, bueno, eso tuvo un eco extraordinario en un elevadísimo porcentaje de los empresarios venezolanos. Las cúpulas empresariales muy comprometidas con el ejercicio del poder a lo largo de la historia y el saqueo del país, estoy hablando de Fedecámaras, Consecomercio, etcétera, se abrieron. No quisieron entrar ahí porque sabía que allí no se iba a hablar de la repartición. Dicen que no fueron invitados. No, todos fueron invitados. Todos fueron invitados. Fedecámara fue invitado. Incluso yo he participado en eventos donde algunos de ellos han estado presentes. Pero no se involucran allí porque no quieren perder su espacio de poder. Su espacio de poder no coincide con el espacio de poder nuestro, porque ellos están reclamando el poder para ejercerlo en función de sus intereses, y por eso es que reclaman la derogación de las leyes del trabajo, la privatización a gran escala de nuestras principales empresas, la liberación de los precios, y podemos hablar de eso en relación a la política de precios, es decir, la vuelta de las políticas neoliberales y del Fondo Monetario Internacional a este país. ¿Qué hizo Mendoza? Bueno, Mendoza lo primero que hizo, en lugar por lo menos de acercarse a ver qué podía decir ahí, y si él tenía algún aporte, presentarlo allí, fue atacar de una manera inescrupulosa y de una manera hasta irracional ese esfuerzo donde estaba participando el país nacional, exceptuando grupitos minúsculos con fuerza política y con fuerza económica, pero aún numéricamente grupitos, ¿verdad?, muy reducidos, que no descansan en el intento y en la obsesión de derrocar a este gobierno. Ahora ya te voy a decir lo siguiente: ¿por qué no se involucró este señor a hacer ese conjunto de críticas y de planteamientos en el Consejo Nacional de Economía Productiva y en los diferentes escenarios que nosotros habíamos abierto? ¿Estás seguro, Jesús, de que fueron invitados? Pregunto, todos fueron invitados. Yo he conversado con ellos y le he preguntado, todos fueron invitados. Que no fueron invitados. Y ahora yo te pregunto lo siguiente: ¿por qué el Grupo Polar, con su capitán, el señor Mendoza, está trancando y está cerrando sus empresas, alegando que no hay divisas para invertir? Vamos a responder esa pregunta al retorno de la pausa. Y te adelanto que es un tremendo cinismo. Bueno, vamos para a hacer que la gente no se vaya a dormir. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.